¿cómo estamos? Amén. No sé cuántos estaban poniendo atención, cuál es el tema que traen los jóvenes. Amén, las enseñanzas de Jesús. Los voy a invitar a que abramos nuestra Biblia. Vamos a estar en el segundo libro de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Vamos a estar en el versículo desde el 3 al 5. Cuando todos lo tengan me pueden responder con un amén. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió al rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Amén. Pueden tomar asiento. En esta noche, hermano, estamos meditando bajo los 3 puntos de las enseñanzas de Jesús, cuáles son el amor, el perdón y la fe. Amén. Son 3 cosas importantes que todo cristiano debe de practicar. Usted y yo no podemos estar en una iglesia, no podemos llamarlos verdaderos cristianos sin tener estas 3 cosas. Amén. La fe es la base de nuestro caminar en los caminos del Señor. Cuando oramos, cuando ponemos nuestras peticiones, nuestras oraciones al Señor, lo hacemos todo basado a la fe que nosotros tenemos. Amén. Cuando oramos por los enfermos, cuando oramos por sanidad, hasta cuando ponemos manos para que sanen, lo hacemos tras la fe. ¿Y por qué? ¿De dónde viene esta fe que nosotros tenemos? De Jesús, amén. De Jesús, las cosas que Jesús ha hecho, lo que hemos leído, las palabras, los testimonios que oímos de los demás, de las maravillas que Dios ha hecho en sus vidas, amén. De las maravillas que vemos también escritas en la Biblia, los milagros que Él ha hecho. El perdón, a uno le tocó el versículo del Padre Nuestro, ahí se ve, amén. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces el perdón es un punto bien importante, porque muchas veces cuando venimos a la iglesia venimos buscando misericordia, amén. Venimos buscando misericordia y el perdón de Dios. Quizás le hemos fallado en algo y venimos pidiendo perdón. Pero el Padre Nuestro dice que no podemos venir a pedir perdón si no estamos perdonando a nuestro propio hermano, amén, nuestro prójimo. No podemos venir a pedirle perdón a él si no estamos perdonando a alguien que nos ha hecho daño a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no estamos perdonando a nuestro prójimo, a nuestro hermano, estamos en desobediencia a la palabra. Amén. El amor. Primero de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? El versículo 21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. También un poquito más adelante, primero de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, vamos a estar basándolos un poquito en estos 3 puntos, nomásmente en este mensaje. Y vamos a empezar todo por el reinado del rey Saúl. Sabemos que durante el reinado del rey Saúl se dio una batalla bien conocida entre casi todos, de un gigante y de un joven, amén, quien era David y el gigante Goliat. Entonces, vemos que durante el reinado de Saúl se da a cabo esta batalla. Sabemos que David
se gana la victoria en esta batalla. Y momentos después de esta batalla, la palabra dice que después de que esto sucedió, él sirve fielmente al rey Saúl. Pero ¿qué pasa? Después de esta batalla, el pueblo empieza a cantar, empieza a decir, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. ¿Y qué pasa con el rey Saúl? Él se enoja, agarra celos, agarra envidia por lo que la gente está prácticamente dándole la atención a David y no a él. ¿Y qué decide? Él decide que quiere matar a David, lo quiere perseguir y lo quiere matar. Y trata sus maneras de matarlo. La Biblia dice que lo manda a la guerra, a pelear. Incluso él mismo trató de matarlo también, pero no pudo, porque Dios estaba con David. Y dice también en esta misma historia que Saúl tenía un hijo. Estaba hablando el pastor de los ejemplos que nosotros ponemos para los hijos, para sus hijos, porque yo no soy padre todavía. Pero me tocaba mucho ese punto porque aquí lo puedo aplicar, que Saúl, él tenía un hijo. El hijo de él veía el odio con el que él miraba a David. Uno puede decir que fácil era de que el hijo también viera a David de esa misma manera, pero no era así. Su hijo llamado Jonatán, en vez de ser enemigo, en vez de ser un rival, se puede decir, de David, se hicieron mejores amigos prácticamente. Creció un amor entre ellos dos. Incluso Jonatán, el hijo de Saúl, hasta le ayudó a David a escapar de la mano de su padre, del rey Saúl. Le dio a saber, exacto, de que iba a venir y que lo estaba planeando la muerte. Y debido a este amor que creció entre esta amistad de Jonatán y de David, llegó a un punto en donde ellos se hicieron una promesa, hicieron un pacto, en donde ellos prometieron que pase lo que pase, uno de ellos siempre iba a tener misericordia sobre la descendencia del otro. Quiere decir que si David moría, que Jonatán iba a tener misericordia de la descendencia de David. Pero si Jonatán moría, que David iba a tener misericordia sobre la descendencia de él. Amén. Y en ese tiempo, cuando se dio este pacto, yo me imagino que los dos eran jóvenes todavía, no tenían hijos, no tenían a nadie, pero así como a veces nosotros, si se ponen a pensar en su juventud, un amigo, cómo se sentaban y se ponían a hablar del futuro, ¿qué vamos a hacer de aquí a unos años? ¿Con quién los vamos a casar? Todo esto se ponían a pensar, ¿cuántos hijos? Entonces ellos llegaron en un momento que ese amor, de esa amistad, esa era la plática que tocaba. Y hicieron una promesa, un pacto. Y con esto llegamos al punto en donde el rey Saúl y su hijo Jonatán murieron en batalla. Y Jonatán, el hijo de Saúl, cuando él muere, él deja a un niño de 5 años. Y lo voy a invitar a que leamos en el mismo libro de Samuel, 2 de Samuel, en el capítulo 4. Capítulo 4 de 2 de Samuel, en su versículo 4. Y dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Y su nombre era Mefiboset. Entonces aquí es donde vemos la introducción de Mefiboset. La Biblia le dice que su nodriza, su cuidandera le podemos poner, estaba huyendo con el niño y lo botó y quedó lisiado de los pies. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿por qué es que la nodriza decidió huir? ¿Por qué es que ella tomó esa decisión de correr con el niño? Y haciendo yo investigación, aprendí, más bien dicho, que cuando se moría el rey y tocaba que un nuevo rey tomara su puesto, ese nuevo rey sabía matar la dinastía o la familia del rey que era antes de él, para que nadie lo peleara por el trono, por la corona. Entonces, esta nodriza, ella entró en un temor de que el nuevo rey iba a querer matar a Mefiboset, por ser el hijo de Jonatán. Por eso es que ella decidió huir con el niño.
decidió ir con el niño para protegerlo, porque temía que David iba a querer matar al nieto de Saúl. Amén. Pasa tiempo, y tiempo después, en lo que hemos leído, David, ya siendo rey, hace la pregunta: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y ahí es donde entramos al primer punto. Mefiboset era hijo de Jonatán, era nieto de Saúl, fue lisiado de los pies desde los 5 años, y vivía en Lodebar. Lodebar quiere decir un lugar sin pasto, pero aquí Lodebar, allí él era olvidado, estaba viviendo en un temor, estaba viviendo en soledad, prácticamente con un vacío. Pero David lo encuentra y hasta llega a cierto punto. Esta historia es muy conocida. Llega hasta cierto punto en donde David le dice: comerás siempre en mi mesa. Amén. En la historia se ve el amor, se ve el perdón y se ve la fe. Las mismas 3 cosas que Dios pide de nosotros todos los días. Entonces empezamos con el amor. El amor que nosotros tenemos de Dios es un amor que lo busca a nosotros. Vemos aquí que en esta historia, David, él no esperó a que Mefiboset llegara a él. Él fue el que tomó el primer paso y fue y buscó. Trató de buscar a Mefiboset. Él se fue a buscarlo y lo encontró. Y como un rey, en posición de un rey, vemos que esto no era normal. Siempre que un rey quiere a alguien, él lo manda a traer, él puede dar la orden. Pero en este caso, él salió de su derecho y se fue a buscar a Mefiboset. Y también cuando un rey llamaba a alguien, no lo llamaba para bendecirlo. Normalmente cuando un rey llama a alguien es para matarlo, para juzgarlo, se puede decir. Entonces vemos que el amor de David era un amor de pacto que había hecho con Jonatán. Él no se basaba en que si el amor que él iba a dar se merecía o no se merecía, pero estaba basado en una promesa que le había dado al Padre. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos de este amor, no éramos dignos, pero vemos que aún así Dios nos ama a nosotros. Mefiboset era cojo, era débil y estaba en escondite, estaba escondido. Así éramos nosotros también. Estamos en pecado, pasamos por debilidades, por vergüenza, pero el amor de Dios nos persiguió y nos encontró. Entonces Dios nos está pidiendo a nosotros que amemos a alguien. ¿A quién será que los está pidiendo que amemos? Tal vez podría ser a alguien difícil de amar, a alguien que no tiene nada para dar, alguien que no tiene nada para darnos si nosotros le damos de nuestro amor. Y menciono eso porque muchos de nosotros hemos entrado en esa mentalidad de que si no vamos a recibir nada, no vamos a dar nada. Si no vamos a recibir nada a cambio, no vamos a dar nada. Los hemos convertido en hermanos inversionistas, le puse yo aquí. ¿Y por qué será? Porque un inversionista, él solo invierte buscando ganancia. Amén. Punto súper fácil que les pongo aquí. Un inversionista, que alguien quizás invierte en una casa, la compra algo destruida, la arregla con la meta de venderla por más y hacer una ganancia. ¿Amén? Entonces, de esa misma manera, hablando ya en el aspecto de un cristiano, los hacemos inversionistas porque no le queremos dar amor a alguien si no recibimos amor. ¿Amén? No queremos dar ese amor a un hermano que sabemos que tal vez no nos va a dar ese amor para atrás. Pero como cristianos, somos llamados a amar, a dar sin esperar nada a cambio. Entonces, hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas. Entonces, si nosotros damos amor y los reciben con amor, pues gloria a Dios. Pero si damos amor y no los reciben con amor, hay que dar gloria a Dios también. Amén. Entonces, vemos que el amor de Dios está pidiendo que nosotros nos amemos sin importar el tipo de persona que sea. No solo a los que nos caen bien, no solo a los que son fáciles de amar, no solo a los que pueden dar algo por nuestro amor. Vemos que el amor de Dios alcanza al olvidado, al excluido, al que se toma de menos, al que no se lo merece. Y Él asimismo lo llama a nosotros a que hagamos lo mismo. Entonces David, vemos en el caso de David, él no preguntó
¿qué beneficio hay de mí si yo le doy misericordia a Mefiboset? Él no se preguntó, ¿será que Mefiboset es digno de mi amor? Él no se hizo ni una de esas preguntas. Pero Dios pide a nosotros que los amemos de todas maneras, que demostremos amabilidad, que demostremos paciencia, que demostremos compasión. Entonces hagámonos nosotros la pregunta, ¿quién en mi vida es como Mefiboset? ¿Alguien olvidado, alguien ignorado, alguien que esté roto? ¿Estamos dispuestos nosotros a darle de nuestro amor? Vemos que David no solo demostró el amor, también demostró el perdón. Mefiboset, vemos que él tenía todas las razones para temer a David. Él era el nieto de Saúl. Él ha de haber escuchado cómo su abuelo odiaba tanto a David. Ha de haber escuchado historias de cómo su abuelo tenía este enemigo. Entonces vemos que él esperaba la muerte de parte de David. En 2 Samuel 9:8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esto era ya cuando él estaba delante de David. Pero David le dio la restauración y hasta le dio la tierra de su familia. Y también le regresó la tierra de su familia y le dio un asiento a la mesa del rey. Entonces el punto aquí es que el perdón escoge la misericordia en vez de la venganza. Cuando uno decide perdonar a alguien es porque está dispuesto a botar todo lo que uno siente, ese rencor, y toma la decisión de perdonarlos. Mateo 6:14 Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces muchos han guardado los rencores en el corazón. Y yo puse aquí el punto como que si fuera una mochila pesada, para que entendamos un poquito mejor. El perdón es el que los libera de estar con amargura. David fácilmente, él hubiera podido tratar a Mefiboset con desprecio y sin misericordia. Era fácil para que él tratara a Mefiboset como un enemigo, pero vemos que él lo perdonó por Jonatán. Entonces así mismo podemos referir nosotros y reflejar a ver cómo Dios nos perdonó a nosotros a través de Jesús, en esa cruz, amén. Y debemos de estar bien agradecidos con Jesús por lo que Él hizo por nosotros. Entonces preguntémonos, ¿a quién será que todavía tratamos como un enemigo en nuestro corazón? El rencor y el resentimiento es como llevar una mochila, pero llevar una mochila de ladrillos. Sí, pesada. Vemos que al soltar esos sentimientos por medio del perdón, sentimos como que hemos dejado una carga, un peso es quitado de nosotros. Sentimos un alivio al no tener problemas, al no tener preocupaciones, porque hemos perdonado. No hay nadie con quien tenemos rencor, se puede decir. Se siente paz. Ya no hay maquinaciones en la mente. Nosotros sabemos cómo es esta mente que tenemos. Con el perdón se elimina todo eso y uno se siente tranquilo. El perdón es soltar aquello que hemos tenido guardado en el corazón y dejar que Dios se encargue de la justicia. Nosotros no somos llamados a ser jueces. Santiago 4:12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Romanos 14, del 10 a 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Entonces sabemos que en aquel día todos vamos a dar cuenta. Hasta si no perdonamos a un hermano, por eso daremos cuenta también. El amor persiguió a Mefiboset y lo encontró. Vemos que el perdón lo restauró, pero ahí no terminó allí, sino que también a Mefiboset le tocó responder con fe. La fe es lo que lo permitió quedarse a la mesa del rey. ¿Se pueden imaginar ustedes cómo Mefiboset se ha de haber sentido
al escuchar de que el rey lo estaba mandando a llamar, ¿qué sabía Mefiboset? Él sabía que era un enemigo del abuelo, sabía de que él era descendiente de ese abuelo. Pónganse ustedes en su posición. ¿Qué esperaría Mefiboset de un rey que lo está llamando, que supuestamente era enemigo? La muerte. Estaba esperando juicio. El miedo que ha de haber sentido. Imagínense, el rey quizás me quiere matar, ha de haber dicho. Entonces, él quizás esperaba que el rey David lo iba a matar y hacer que la descendencia de Saúl desapareciera de un todo. Entonces, más bien vemos cómo David le habló con palabras de amor, con nuevas palabras. Le dijo, no tengas temor. Le dijo, tú comerás a mi mesa. Entonces, en ese momento, es donde Mefiboset tenía que escoger la fe sobre el temor. Tenía que tener fe en tres cosas. Tenía que tener la fe de que las palabras de David eran palabras verdaderas, de que no era un rey que lo estaba tratando de engañar. Tenía que tener la fe de que ya no iba a ser considerado un enemigo, sino que iba a ser considerado como familia. Tenía que tener la fe que él pertenecía a una mesa, a esa mesa del rey, aunque por un aspecto personal o terrenal, alguien que viene de lo de Bar como él no merecía estar en esa mesa, pero él tenía que tener esa fe de que sí. Entonces, igualmente, a nosotros Dios nos ofrece el amor y el perdón, pero nosotros debemos de tomar ese paso de la fe para recibir lo que Dios nos está dando. Fe que estamos recibiendo el perdón. Eso es lo que tenemos que tener. Debemos de creer con certeza de que somos perdonados, incluso hasta cuando nuestra propia culpa nos diga que quizás no. La mente, como maquina que dice, no, ¿cómo crees que te van a perdonar por esto? Pero no, tenemos que tener la fe de que Dios nos va a perdonar, de que nos ha perdonado. Entonces, tener la fe que Dios tiene un asiento para nosotros en su mesa también, incluso hasta cuando nuestro pasado nos excluya. Muchos piensan que por su pasado no son dignos de nada. Igual que Mefiboset, muchos en veces se sienten como un perro muerto, el dicho que él dio. Pero el tener fe es decir que si Dios me ha llamado su hijo, que eso soy. Si Dios nos ha llamado sus hijos y sus hijas, pues eso somos. Amén. Entonces, imagínese usted a un juez, pongámosle un juez, diciéndole a un culpable que es libre. Le dice, estás libre, tu récord será hecho limpio. Si el culpable no le cree, esa persona seguirá viviendo, se puede decir, en prisión en su mente, porque él no cree que verdaderamente ha sido perdonado. Entonces, de esa misma manera, sí hay muchos en el camino de Cristo. La puerta ha sido abierta, hemos sido perdonados, pero solo la fe es la que nos permite que verdaderamente creamos que hemos sido salvos y que hemos sido perdonados. Entonces, nuestra fe es lo que nos permite vivir como hijos y hijas de un rey, a la mesa del rey. Ya no en lo de Bar como Mefiboset, ya no olvidados, tomados en cuenta. Si Mefiboset Mefiboset puso su fe en el rey David, ¿cuánto más nosotros no vamos a poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces vemos que la fe, sabemos que no depende de lo que nosotros podemos ver, pero depende más que todo de dónde está nuestra confianza. De allí se basa toda la fe. Entonces vemos que el amor nos busca, el perdón nos liberta y la fe es lo que nos da la seguridad de todo. Y así como Mefiboset, también somos invitados a la mesa, no por las personas que somos, pero por la manera en que Dios es con cada uno de nosotros. Entonces hemos visto una pequeña historia de Mefiboset. El amor lo encontró cuando había sido olvidado, el perdón lo restauró cuando él pensaba que iba a ser condenado, y vemos que la fe lo permitió vivir a la mesa del rey, aunque él no lo merecía. Entonces estos mismos 3 puntos son los que todo cristiano necesita practicar en su camino: el amor, el perdón y la fe. Poniéndolo fácil, el amor, Dios solo nos está pidiendo a nosotros que amemos a las personas, sin importar quiénes sean. Él solo está pidiendo a que los amemos, sin a pesar del pasado y lo que ellos han hecho. Vemos que David amó al hijo de Jonatán, a Mefiboset. Él era el nieto de Saúl, enemigo de David. ¿A quién estamos siendo llamados nosotros
en esta noche para amar. Pregunta que los hagamos. Muchas personas piensan que cuando toca amar a alguien a veces hasta se siente imposible, pero no lo es. El perdón. Vemos que David tenía todo el derecho de ver a Mefiboset como un enemigo, pero lo perdonó y lo restauró, tuvo misericordia. Entonces, ¿cuántos de nosotros será que los estamos aferrando al rencor? Y eso es lo que nos impide a nosotros la restauración. Vuelvo a la mochila de los ladrillos. Cada vez que nos ofenden, en vez de perdonar, es un ladrillo más que vamos echando a la mochila. No los queremos perdonar, no los olvidamos. Cada vez que quizás nos hieren nuestros sentimientos, otro ladrillo que vamos agarrando y lo vamos echando a la mochila. Entonces hay muchos que andan un ladrillo de algo que un hermano ha hecho en el pasado también. Quizás no son nuestros propios ladrillos, pero andamos algo de otro hermano que quizás el hermano ya pidió perdón y ya ni él lo anda. Pero el hermanito ahí anda con el ladrillo del otro hermano. Y ha de decir, ay, si me dices algo, le voy a sacar esto. Están listos para tirar el ladrillo, le puse aquí. Y hay hermanos inversionistas y también quiero decir que hay hermanos ladrilleros y ladrilleras, le puse también. Tantos ladrillos que andan. Entonces, yo no sé, pero yo creo que andar una mochila con ladrillos ha de ser algo pesada, no sé ustedes. Imagínense si andan sus 10 ladrillos, no es mucho lo que uno pueda caminar con eso. Y si tomamos el ejemplo de David, era también fácil para que David andara con una mochila de ladrillos, podemos decir. Imagínense las cosas que él le hubiera podido decir a Mefiboset. Tu abuelo me trató de matar, tu familia me odiaba, no mereces mi perdón. Pero vemos que el ejemplo de David, él botó la mochila, él escogió el perdón, y tras ese perdón no solo quedó libre él de ese peso, que él ya no tenía nada porque él ya había hecho el pacto, pero en nuestra vida, cuando damos el perdón, se levanta ese peso, quedamos libres nosotros y también queda libre la otra persona. Y vemos que la fe que Mefiboset puso, le tocó poner en las palabras del rey David. Entonces ahora aplicando esto a nuestra propia vida, en la escuela, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, estas 3 cosas son la clave para caminar fuerte con Dios. Entonces, el amor que va a las personas como Dios nos ve. El amor que ve a las personas como Dios nos ve. El perdón que refleja el corazón que Cristo tuvo en esa cruz. La fe que cree en las palabras de nuestro Rey, más que muchas veces en nuestras propias emociones, nuestras circunstancias. Entonces todos somos o éramos un Mefiboset, éramos rotos, éramos indignos en nuestro propio Lodebar, así como Mefiboset. Pero vemos que el Rey nos ha llamado por nombre y nos ha dado también un asiento en su mesa. Entonces ahora nuestro trabajo queda fácil, es de amar como Él ama, de perdonar como Él perdona y de caminar por fe en su palabra. ¿Ven? Entonces en esta noche Dios le está hablando a alguien que ame, le está hablando a alguien que perdone y le está hablando a alguien que se establezca bien en su fe y que siga adelante. Amén. Y eso era todo. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano